Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Me decían a propósito en la ciudad de Riobamba, no solo los afectos y los saludos para Gonzalo, sino al trabajo de la cadena Democracia. Le transmití, quiero decirles a los riobambeños, que transmití todos los saludos y los afectos que le enviaron tanto a Gonzalo como a Álvaro, como el gerente general de la radio. Pero les decía que están ya en nuestros estudios el doctor Jorge Benavides, y para probar esta novedad que es a través de Skype está el señor doctor Rafael Ollarte en la ciudad de Washington. Ya le preguntaremos qué está haciendo en Washington, pero claro, acá mientras él esté en Washington, doctor Ollarte, buenos días, bienvenido, doctor Jorge Benavides, bienvenido también. Una primera pregunta que se me viene este rato es, ¿cómo se mira desde allá, desde Washington, la presencia del expresidente? Se siente, como muchos analistas han dicho, que es una presencia para resolver el tema de la consulta. ¿Usted interpreta así? Buenos días y bienvenido desde Washington. Oiga, buenos días, qué placer estar con usted, con Jorge Benavides, con don Julio Sarfuillo, con toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, si usted me pregunta la apreciación que tiene el ciudadano estadounidense respecto de la presencia de Rafael Correa en el Ecuador, pues ninguna, porque nosotros, en realidad, más allá de aquellas propagandas que hablaban del milagro ecuatoriano, nosotros no tenemos, francamente, para el común del ciudadano estadounidense ninguna importancia, ¿no? Ninguna trascendencia. Entonces nosotros no somos tema. Ellos aquí tienen sus propios problemas y sus propias situaciones a partir del manejo del poder público aquí en los Estados Unidos. Así es que nosotros francamente no pasamos ni por el anecdotario, ¿no? Visto así, entonces la suerte nuestra depende de nosotros y de lo que hagamos acá, más allá de lo que pueda tener de imagen internacional el país o de lo que pueda decirse en Washington. El Ecuador está en una disputa, podríamos decir, pero usted sostenía en un diálogo con nosotros que los 20 días que dice la ley podrán ser modificados por el reglamento o cómo vamos con el tema de la supremacía de la ley. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la cordial invitación. Ciertamente, como usted señala, uno son los plazos y términos contemplados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en donde se señala que la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del mecanismo para cual será tramitada las modificaciones a la Constitución, así como sobre los considerandos y sobre las preguntas, el cuestionario en sí, en un término de 20 días. Entonces, si tomamos en cuenta que alrededor del 5 de octubre fue abocado conocimiento por la Sala de Admisión, este término ya ha sido cumplido. Y la consecuencia jurídica es que se entenderá la constitucionalidad de todas las preguntas formuladas por el presidente de la República. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que en el reglamento interno de la Corte Constitucional se observa una modificación a dichos plazos, en el sentido de que empezarán a correr estos 20 días términos a partir del siguiente día de que tenga el juez ponente, la sala de admisión, la sala de selección y todos estos entes que existen dentro de la Corte Constitucional, a partir de que el juez tenga en su despacho el expediente. Pero en ese sentido igual se alargan los plazos. Y como sí, usted se alarga, pero igual ya habrían pasado los 20 días. Así es, y como usted señala, por una lógica básica de jerarquía normativa, nunca un reglamento, que es un instrumento jurídico menor que sirve para la aplicación de la ley, puede contradecir el contenido de una ley, y de una ley orgánica. Planteado así, ¿es el presidente Moreno el que podría ya solicitar? Tendría facultad para poder enviar el decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral para que inicie el proceso de consulta. Quisiera preguntarle, el doctor Benavides, ahí estamos nuevamente con imagen ya. El doctor Benavides decía, los 20 días que dice la ley para que se pronuncie la Corte han transcurrido, aunque él también dice, hay un reglamento que
podría modificar estos plazos dependiendo de lo que dice el reglamento. Él nos ha dicho que comienzan a correr a partir de que esté en el despacho del juez ponente, pero eso también ya habría pasado, son 59 días. ¿Cuál es su criterio jurídico sobre esto? A ver, le comento, la ley de garantías contiene, como ha dicho Jorge Benavides, un plazo fatal. Lo que no ocurre en otros casos, como las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de protección, las acciones por incumplimiento, etcétera. En este caso, la ley dispone no solo que la Corte dispone de 20 días, del término de 20 días, para emitir el dictamen, sino que establece consecuencia jurídica. Si es que no se expide el dictamen dentro de los 20 días siguientes de iniciado, dice el artículo 105, inciso final de la Ley de Garantías, de iniciado el control de constitucionalidad, se entiende que se ha emitido, 1, dictamen favorable, y 2, que se produce responsabilidad administrativa de los jueces omisos. ¿Cuándo se inicia el control de constitucionalidad? Ahí vendría la primera discrepancia. Según el artículo 4 de la Ley de Garantías, el control de constitucionalidad se inicia por demanda de parte. Es decir, no sería desde que se dicta el auto de aboco conocimiento por parte del juez sustanciador, no desde el ingreso de la petición de justicia. En este caso, cuando el presidente de la República ha iniciado el pedimento, comienzan a correr los 20 días. Mire, hago presente, además, que ese término de 20 días del que habla la Ley de Garantías no es un término original. Me refiero a, no es una creación de la Ley de Garantías del año 2009. Ese término ya constaba en la antigua Ley de Elecciones, la Ley de Elecciones del año 2000, respecto de la calificación de las consultas y de las impugnaciones electorales que se hacían en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sí cumplía esos 20 días porque tenía una consecuencia jurídica similar. Se entendía la emisión de dictamen favorable. Ahora, es cierto lo que dice Jorge Benavides. La Corte expidió un reglamento, el reglamento de sustanciación de procesos, en el que se alteran derechamente los términos porque se cuentan de un modo distinto los términos en la Corte. Mire, incluso debo indicar que la Corte en algunos casos, para efectos del control de constitucionalidad, aplica las reglas de las garantías contenidas en el artículo 86 de la Constitución, que además señala que todos los días son hábiles en el artículo 86, número 2. ¿Ya? Entonces uno tendría que en todos los casos la posibilidad de emitir dictamen está vencido. ¿Y por qué está vencido? Uno, si uno cuenta desde que ingresó el pedimento a la Corte Constitucional, pues bueno, han pasado de sobra los 20 días. También los han pasado incluso, si usted quiere contar, desde que se emite el aboco conocimiento. Pero el famoso artículo 8 del reglamento de sustanciación hace que plazos de 20 días se transformen en 59 plazos de como 1500. hasta ahora. Yeah. Lo cual, francamente, no solo que implica una frontal alteración de la ley, lo que está prohibido por la propia Constitución. La Constitución sí le otorga a los órganos de control y regulación la posibilidad de dictar normas reglamentarias sin que alteren o innoven la ley, ni que la contradigan. Entonces, esto de que los términos cuentan desde que la sala de admisión remite el proceso al juez ponente, y me como todo el tiempo que la Corte se puede tomar entre 1, ingreso, 2, sorteo, 3, emisión del auto de admisión, 4, remisión al juez sustanciador, que el juez sustanciador además tenga el proceso en su despacho, pero que no haga el aboco conocimiento, porque también esto permite que los jueces dejen el caso ahí congelado. Luego, que yo diga que he emitido, que convoque audiencias que me han presentado amicus curiae, ¿ya? Y luego de eso se vuelven a interrumpir los plazos, y luego de esto, cuando yo indico que ya ha acabado el tiempo de las audiencias, elaboro el proyecto de sentencia y luego lo remito a la Secretaría para poner conocimiento del Pleno, tampoco cuentan los plazos hasta que el presidente de la Constitucional
elabore el orden del día y lo ponga en consideración del Pleno, tampoco corren los plazos. Mire, eso lo único que quiere decir es que usted lo que pretende como Corte Constitucional es que en este caso el artículo 105 de la Ley de Garantías no exista. Claro. Vea, mire, para eso de una vez de declarando inconstitucional por lo que sea el inciso final del artículo 105 de la Ley de Garantías. Pero bueno, entiendo que eso no ocurriría para el caso presente. Entonces yo creo que no se puede tolerar que un órgano que primero debe controlar la constitucionalidad de las normas, dos, que debe respetar la emisión de fallos en plazos razonables, y los 20 días que dispone la ley son más que razonables para elaborar un simple dictamen de control de constitucionalidad de las preguntas, porque tampoco es que la Corte tiene una labor tan compleja cuando dictamina la constitucionalidad de una consulta popular, porque debe hacer básicamente lo siguiente: uno, determinar si lo que se está preguntando puede ir o no puede ir por el procedimiento de enmienda, si debe ir al procedimiento de reforma parcial o si no se puede hacer por ninguno de los mecanismos de reforma constitucional, sino que se tiene que convocar a una asamblea constituyente, uno. Y dos, que las preguntas están formuladas de un modo sencillo, entendible, preciso, que no tenga más de un cuestionamiento en cada una de las preguntas, que las preguntas no induzcan al lector a la respuesta y que le permita ejercer con libertad su derecho, en este caso de voto. Solo llega hasta ahí. Es decir, de ahí otras cosas como pronunciarme, a mí me parece bien o me parece mal, si me parece mejor o si me parece peor, el sistema de reelección indefinida o el tema de que el Consejo de participación sea reemplazado por un consejo transitorio, etcétera. Esas son cosas que la Corte no debería pronunciar. Pero bueno, la Corte se toma su tiempo pacienciosamente cuando se trata la consulta popular de un mecanismo de democracia directa. Y cuando se trata de un mecanismo de democracia directa, si usted revisa los artículos 103 y 104 de la Constitución, lo que pretende y lo que pretendió en su momento el constituyente de Montecristi fue que la ciudadanía pueda permanentemente pronunciarse en consultas populares. Una cosa es controlar la regularidad constitucional de una consulta popular y otra, que la ciudadanía dependa de la Corte para ver si se puede o no pronunciar sobre temas fundamentales. Mira, aquí mucho se está hablando. Sí. No, por favor. Parece que se ha filtrado el tema del proyecto de dictamen de la miembro de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, sí. El tema de que no estarían pasando las preguntas 2 y 3. ¿Cuáles son las razones? Porque en esto además existe una especie de doble rasero. Cuando el ex jefe del Estado, Correa, proponía no solamente consultas populares, sino cualquier cosa a la Corte Constitucional, la Corte era expedita, muy rápida a la hora de responder, y no solo de responder, sino de responder favorablemente. Es decir, que ahora usted tenga una Corte Constitucional que pretende hacerse la exquisita con el tema de la consulta popular, a mí me parece súper llamativo, cuando en otros casos, y no quiero decir que en este caso presente tendría que ser lo mismo, pero en otros casos la Corte se ha saltado todas las reglas, ahí no ha habido ningún problema. El presidente Lenín Moreno, frente a esto y la ciudadanía, esto es un reglamento de la Corte Constitucional. ¿Ante quién podríamos recurrir a la aplicación un poco dispendiosa del tiempo que hace este reglamento? Bueno, es una contradicción fuerte, como ha señalado Rafael y usted, Francisco, el que un reglamento, una normativa inferior a la ley establezca una suerte de inseguridad jurídica, incluso porque uno no conoce realmente cuáles son los términos y los plazos para tener certeza en cuándo la Corte se va a pronunciar. Cuando son aspectos de legalidad, bueno, está la vía contencioso administrativo, y si este reglamento se opone a lo que señala la Constitución, existen las acciones de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad del reglamento, tendremos que ir a la Corte mismo. Tendría que ser la Corte, pero en este caso, como es relacionado al tema de la ley, podría ser ante el contencioso administrativo. Pero yo creo que, guardando la hilación de lo que había señalado Rafael, es contraproducente a lo que señala el ordenamiento jurídico, perjudicial a los instrumentos de democracia directa en cuanto a su efectividad. La Constitución de Ecuador, debemos recordar que en el artículo 1, entre otras cosas, señala que la soberanía radica en el pueblo, se ejerce por medio de los órganos representativos y por los instrumentos de democracia directa. Entonces, el modelo político constitucional
es muy fuerte respecto a la amplia participación de los ciudadanos. Incluso en una serie de trabajos académicos que se han venido escribiendo a lo largo de estos 9 años de vigor de la Constitución, se señala, entre otras características, que el constitucionalismo ecuatoriano, al menos normativamente, se caracteriza por esta idea garantista de derechos, por esta idea de la intervención del Estado en la economía para garantizar derechos y por esta idea participativa de los ciudadanos. Entonces, el establecer una serie de condicionamientos demasiado complejos en cuanto a los tiempos para dar vía libre a este tipo de consultas populares es una trampa y es ¿no? contrario, sobre todo, digamos, es contrario al modelo constitucional señalado por el constituyente, de tratar de consultar en la mayor medida posible aquellos temas de gran relevancia a la ciudadanía. Pero si vemos que por este reglamento no se tiene certeza en cuándo realmente la Corte Constitucional va a pronunciarse. Y una cosita, en la ley orgánica se señala 20 días término. 20 días términos. Ahora han transformado ese término a plazo. Si partimos de la siguiente cuestión. La audiencia se realizó el 15 de noviembre. Sí. En cambio, el proyecto fue presentado el 23 de noviembre. Entonces, tendría que conocerlo el 3 de diciembre, sería el domingo, sino que parecería que lo hacen correr desde el 15 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Esto es decir, todos los días contarían, Claro. porque ya de parte de la presidencia de la Corte Constitucional se convocó a una reunión extraordinaria para tratar exactamente el pleno. Entonces, son 10 días serían 10 días desde la idea de la presentación, que si hubiera sido hipotéticamente el 25, aunque fue el 23 de noviembre. Entonces, estos términos incluso se transformarían en una suerte de plazos. O sea, correrían todos los días y no solo aquellos días hábiles, como señala la normativa. Desde el punto de vista que nos plantea ya como sistema, digamos, nuestra Constitución, usted nos ha recordado, nos lleva al sistema de participación de los ciudadanos. ¿Creería usted que basado en esto, el presidente Moreno ya no tiene argumentos, sino el de pedir al Consejo Nacional Electoral? Hay un mecanismo que nos lleve a decir, vean, todo lo que nos ha dicho el doctor Ollarte son modelos, el pacto social que funciona, y qué mejor que nos consulten para ver si sigue funcionando o no. Ciertamente lo que señala Rafael Ollarte es muy apropiado en el sentido de que la Corte ni el Tribunal Constitucional tiene facultades para suplantar la voluntad del poder constituyente originario, en el sentido de que existía una prohibición expresa en la Constitución de 2008 y no solamente dirigida al presidente, sino que a todo funcionario de elección popular. Esto es, ellos cometieron una inconstitucionalidad. En su momento, permitir solamente una reelección, sea consecutiva o no. Pero creo que en los temas de control constitucional habría que hacer también algunos otros comentarios. Por ejemplo, como bien señala Rafael, hay distintos momentos de control. El primer momento de control básicamente solo para ver cuál de las vías es la adecuada en términos jurídicos para procesar la iniciativa de reforma planteada por el presidente. Esto es, en un primer momento la Corte Constitucional tiene que advertir si los temas planteados en estas 5 preguntas son o bien tramitadas por la enmienda, por la reforma parcial o por asamblea constituyente, determinando cada uno de los elementos que suponen unos límites para estos procesos de modificación. Y es en una segunda etapa, y ya no lo hace por dictamen, sino que como señala la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte debe emitir una sentencia respecto a los considerandos, así como a los contenidos mismos de las preguntas. ¿Y eso está entre los 20 días o no? En principio, todo eso estaría dentro de los 20 días término. Pero lo que quiero señalar es que incluso la Corte, en pronunciamientos anteriores, por ejemplo, en el 2011, cuando se modificaron algunos aspectos relativos, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, y se lo hizo por la vía de enmienda de iniciativa del presidente, modalidad referéndum, se nos preguntó a los ciudadanos, y se unificó todo etapa de control en un dictamen y no se precisó lo que era dictamen o era sentencia. Y por otro lado, algo que es preocupante es que la Corte no tiene ni facultad constitucional ni legal para modificar las preguntas. Si lamentablemente en el 2011 procedió a hacer esto, en este momento lo que le hubiera correspondido a la Corte es actuar dentro del término establecido en la ley, estos son los 20 días, y por otro lado, remitir las observaciones que tenga respecto a la constitucionalidad de lo que está preguntando el presidente de la República para que sea el propio presidente el que modifique las preguntas.
porque él es el que podría tiene la decir, iniciativa. esto es, y modifique y pasa. Exacto, o sea, esto, por ejemplo, hipotéticamente, si Pero señalara, los 20 días. si señalara que el Consejo de Transición no supone un simple cambio en la forma de organización, sino que implicaría un cambio a lo que es la estructura fundamental del Estado y a los poderes públicos, no se lo podría tramitar, hipotéticamente señalaría, por enmienda, sino que por reforma constitucional. A quien le correspondería modificar el texto es al presidente, al que hizo uso de la iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Los ciudadanos, el presidente de la República y la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional en ese sentido no tiene la facultad y no puede modificar las preguntas. Estamos, doctor Ollarte, frente a una toma de una Corte Constitucional que está dirimiendo políticamente los temas y no constitucionalmente. El presidente debería convocar ya con un decreto, porque la Corte ya no tendría nada más que decir. ¿Estamos frente a eso? Sí, la Corte ya perdió competencia para pronunciarse. La ley es clarísima. Si usted no emite el dictamen en 20 días de iniciado el control, tiene dictamen favorable. No se puede dictar otro. Ya tiene dictamen favorable. Solamente con la fe de recepción del pedimento de dictamen para la consulta popular, el presidente de la República, constando que la fecha ya han transcurrido los 20 días en exceso, debe, no es que puede, debe enviar al Consejo Electoral para que el Consejo Electoral haga la respectiva convocatoria. Y si el Consejo dice no tengo la carta de la Corte, porque no hay que olvidar que hay también políticamente actuando ahí y hay un conflicto interno este rato, que además tendría que irse tres. Además, no solo puede pasar eso, sí. Porque claro, lo que dice la ley electoral es que si el Consejo Electoral en todos los casos no hace la convocatoria, quien debe hacerlo es la Corte Constitucional, que en este caso es un órgano omiso. Y debería ser la Corte la que haga la convocatoria. ¿Ya? Ahora, yo no creo que el Consejo Electoral no haga la convocatoria, porque además el presidente de la República tiene que remitir no solamente al Consejo Electoral el decreto de convocatoria de Consulta Popular en vista de que la Corte no se ha pronunciado dentro de término. No ha emitido el dictamen, sino que tiene que de acuerdo a la ley, el Contralor. Presidente tiene esa atribución. Pues. Claro, porque además tiene que remitirle al Contralor. ¿Y por qué al Contralor? Porque el artículo 105 de la Ley de Garantías no solo dice que el hecho de no expedir el dictamen implica la emisión de un dictamen ficto favorable, es decir, como que yo hubiese dicho como Corte que todo está bien, sino que eso genera responsabilidad administrativa que tiene que hacer en todos los casos presentes el Contralor, con las consecuencias que nosotros ya sabemos que tiene la carrera de la responsabilidad administrativa, multa y destitución. Eso ocurre, no es cosa de que yo soy miembro de la Corte, me paso la ley, me paso los términos y no tengo ninguna responsabilidad. No, señor, sí la tiene. A ver, luego, a la Corte no se le puede pedir que se contradiga, y yo no le voy a pedir que se contradiga. Solo le voy a decir dos cosas. Uno, como ha dicho Jorge Benavides, usted el año 2011 ya expidió un dictamen indicando que reemplazar un Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura en transición se podía hacer por enmienda. Y ahí no se dijo que eso alteraba la estructura fundamental de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado, ni nada. Dos, cambiar el modo de integración de un órgano integrante de una función del Estado, como era el Consejo de la Judicatura. Usted también dijo que era posible hacerlo por enmienda por consulta popular, porque usted recordará que el texto original de la Constitución del año 2008 establecía que el Consejo de la Judicatura, todos sus miembros eran designados por el Consejo de Participación Ciudadana, y luego se cambió por el sistema de delegados de instituciones del Estado, uno del presidente de la República, uno de la Fiscalía, uno del Consejo de la Judicatura, etcétera. Usted ya me ha dicho de que eso es posible. ¿Por qué me va a decir en el año 2017 que yo no puedo cambiar el Consejo en ejercicio por un Consejo de Participación transitorio? Uno. Y dos, que los miembros del Consejo ahora serán designados por elección popular encima de todo esto. O sea, mucho más, ahora sí democrático, pues no como es ahora un dedazo, pues para el famoso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo en el que el ciudadano en nada participa y consejo que nada controla además. Consejo omiso de sus funciones. Entonces usted me dice que el 2011 eso sí es posible para el Consejo de la Judicatura, pero que hoy día no es posible para el Consejo de Participación. Sería una contradicción flagrante a un dictamen previo. Doctor Ollarte, perdón, sí, usted quería concluir con algo. Sí.
Y en el tema de la reelección, que se ha dicho que la Corte ya se ha pronunciado. Sí, el año 2015 la Corte nos dijo que los temas de reelección sí pueden ser debatidos por enmienda, porque usted tiene enmienda por vía parlamentaria y enmienda por consulta. ¿Qué me va a decir ahora? Que el tema de reelección no es debatible por enmienda, cuando antes me dijo que sí era debatible por enmienda. Entonces alguien dirá, pero es que en ese caso la Corte salió con la especie de que la reelección aseguraba los derechos de participación del presidente en ejercicio. Pero ahí sí era nombre de, pues, con nombre propio. Entonces, sí, claro. Dictámenes a la carta. Una cuestión perniciosa. Luego, sí, claro que dijo eso, pero la Corte tiene dos restricciones. Uno, por la regla stare decisis, la Corte no puede perseverar en errores. Si usted lee ese dictamen es tan erróneo que califica a la elección como mecanismo de democracia directa. Y eso es una grosería, pues. La elección son mecanismos de democracia indirecta o representativa, no de democracia directa. Primera cosa. Segunda cosa, le voy a hacer presente un tema. Allá por el año 2007, cuando muchas de estas personas que integran la Corte integraban el Tribunal Constitucional, que luego se transformó en Corte en transición, dijeron lo siguiente. Dijeron que se podía convocar a consulta popular para convocar una asamblea constituyente, ¿se acuerda? Cuando Rafael Correa quería la asamblea constituyente, esto fue al Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional, presidido por Patricio Pazmiño y compañía, dijo que el tema de la constituyente sí era posible a través de una consulta popular, porque no estaba establecido cómo se convocaba la asamblea constituyente. Pero se lanzaron todo un dictamen indicando que la asamblea constituyente, a pesar de ser convocada, no podía legislar, que no podía destituir funcionarios, que no podía dictar leyes, que no podía afectar a otras funciones del Estado. Lo primero que hace la Asamblea Constituyente es, uno, destituir funcionarios, nombrar funcionarios, asumir la facultad de dictar leyes a través de los mandatos constituyentes, afectar otras asumió todo lo que Estado, decía que no. Que las decisiones de la Constituyente no eran impugnables en el sede judicial, todo, o sea, lo contrario a lo que aparecía en el dictamen. Cuando se le hace presente a la Corte Constitucional, mire, la Asamblea Constituyente en el mandato 1 está contradiciendo lo que usted dijo en su sentencia, en la cual dijo que esto no lo podía hacer. Hay una contradicción. Declare la inconstitucionalidad del mandato 1. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, a ver, yo en ese caso solo podía pronunciarme de si era o no posible la consulta popular. Ese es el dictamen vinculante. Pero lo que dije respecto de los límites de la Asamblea Constituyente, que se han visto sobrepasados según los demandantes, eso no es dictamen vinculante, eso es omiter dicta. Es decir, era una mera opinión mía sobre lo que podía o no ser la Corte. No era materia del dictamen. Lo mismo pasa aquí, pues, cuando en el año 2015 la Corte me dice, sí, el tema de reelección es posible debatirlo a través de enmienda. Eso es el dictamen vinculante. Las otras son meras opiniones que no forman parte del dictamen vinculante. Nadie te ha preguntado en el año 2014-2015 si era o no posible, si la reelección es mejor, si la reelección favorece o no favorece los derechos. Nadie te preguntó eso. Lo único que te hemos preguntado es si es posible debatir el tema de reelección en una enmienda constitucional. Ya me dijiste que sí en ese momento. Hasta en ese momento no me puedes decir que no, pues. Doctor, la última consulta popular del expresidente Correa se refirió a la expedición de una ley. Ni siquiera cumplió los parámetros que la propia Corte había indicado en 2011 que tiene que cumplir una ley para presentarse a consulta popular, que era, uno, presentarla al Parlamento primero y que sea negada, o dos, que esa reforma legal vaya anclada a una reforma constitucional. En este caso nos presentaron directamente el tema de los paraísos fiscales. Claro. La Corte se olvidó de sus dictámenes del año 2011 y del año 2014. Ahí sí, rapidito, el ponente no se demoró nada en hacer el proyecto de dictamen. Hay nada de que audiencias, de que amicus curiae, rapidito. Y se hizo la consulta el mismo día de la elección. Se pasaron todos los dictámenes previos. Y en este caso ahora estamos hechos los exquisitos. Entonces no me diga que esos dictámenes eran dictámenes a la carta, entonces, que porque era Correa el que me quería convocar a consulta, ahí sí, contra viento y marea. Y ahora no, pues, ahora sí, hay que tener cuidado con lo que se dijo antes. Mire, yo le insisto, yo no le estoy diciendo a la Corte que se contradiga, sino que mantenga sus propios precedentes. Ya me ha dicho que el tema de reelección se puede debatir en una enmienda. Bueno, si se pudo hacer por enmienda parlamentaria, también se puede hacer por enmienda por consulta, que son lo mismo. No hay diferencia de calidad. Y con mayor fuerza, además, la de consulta. Además,
están jugadas las cartas, parecería, ¿no? Y políticamente, y usted bien nos ha hecho notar que los temas constitucionales son políticos. A veces uno quiere discriminar, no están politizando. Eso es lo correcto, pues, ¿no es cierto? Así es, democracia constitucional, autogobierno del pueblo limitado por la Constitución, por los derechos, por la supremacía de la Constitución. ¿Y quién es el garante de esa limitación? Es la Corte Constitucional. Yo sí creo que le va a tocar contradecirse, sin embargo, a la Corte. ¿Sí? Porque si bien es plausible la interpretación que hace Rafael respecto a que la Corte, la razón de la decisión fue que si ya por enmienda se podría modificar estos aspectos relacionados al presidente de la República, creo que fue una argumentación poco feliz cuando señaló la Corte que era una restricción no justificada a los derechos. Pero quiero decir una cosa sencilla y con esto concluir. Creo que la Corte Constitucional, sin embargo, a pesar de que se pueda desdecir, puede fomentar una argumentación fuerte en el sentido de definir, en esta ocasión sí, la distinción entre lo que es estructura del Estado, que es distinto a estructura fundamental de la Constitución. Lo que conversábamos justamente hace 2 días. La idea de la estructura del Estado es si es un Estado unitario o federal, si es una república parlamentaria, si es una república presidencial o es una monarquía parlamentaria. En cambio, la estructura de la Constitución abarca incluso esa estructura del Estado. Entonces, ¿qué puedes decir? En ella se define. Entonces, ¿qué hay en esta estructura de la Constitución? En esta estructura fundamental de la Constitución se consagra la fórmula política del Estado. ¿Qué es la fórmula política del Estado? Son los principios básicos para que cualquier ciudadano nos entienda que supone un Estado de Derecho: el imperio de la ley, la fiscalización del poder público, la división de poderes, la garantía de los derechos y el gobierno republicano que está en el artículo 1. Y entre otras cosas, el gobierno republicano supone mandatos limitados. En este sentido, aunque la Corte Constitucional le toque desdecirse, porque lamentablemente eso sí le cargaría por otro lado tal vez un golpe a su imagen, tampoco puede persistir en alguna cuestión que no estuvo bien resuelta en el 2014. Que fue un error. Usted diría entonces, usted sí le deja un espacio a que la Corte se redima al haberse pasado los 20 días. Sí, porque al menos podría en el ámbito exacto, en el ámbito sustancial, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de señalar que los derechos, incluso hasta lo que voy a decir es bastante discutible, pero los derechos en ninguna democracia contemporánea son absolutos, junto a los derechos que tienen limitaciones establecidas por el propio poder constituyente sin ir más allá del contenido esencial de la característica que tienen los derechos, coexiste con esta idea de democracia. Entonces el Ecuador, como cualquier democracia constitucional que abrace el gobierno republicano, parte de la idea de mandatos limitados.